Muy bien, hasta el momento hemos visto combinatoria. Y lo vimos porque en la PSU, de hecho, hay una serie de preguntas que se van a realizar eh, donde nos piden determinar las cantidades de resultados posibles. Eso es simplemente, hay una o dos preguntas. De hecho, si nos guiamos por la prueba modelo, aparecen ese tipo de preguntas y por lo tanto era necesario ver esa materia. Siempre ustedes pueden intentar construir los eventos posibles que aparecen de un experimento y contar entonces eh, la cantidad total. Por supuesto no tenía sentido hacer, en este caso, en el ejemplo anterior, crear las 35 combinaciones entre bolas rojas, negras y azules, era exagerado. Así que lo importante ahí es que recuerden un poco la fórmula o cómo se construye n sobre k. Y eso va a ser igual a n factorial dividido por k factorial por n menos k factorial. Recuerden eso. Recuerden que el experimento exige que no estén ordenados los valores. Me importa muy poco cuál es su orden. Y no se permite la repetición. ¿Ok? Ahora pasamos a lo que es distribución de probabilidad de variable aleatoria continua. Y hablaremos de la distribución normal que se denomina de esta manera en términos matemáticos. N paréntesis mu sigma al cuadrado cierre paréntesis. Y vamos a ver un ejemplo. Una distribución normal nos dice cómo se distribuyen los resultados de un experimento en función de la cantidad de veces que lo podemos observar o de su frecuencia relativa. El valor máximo que toma esta función va a determinar cuál es el evento de mayor probabilidad y el valor mínimo es el de menor probabilidad. ¿Está bien? En el ejemplo de nuestro gráfico hemos dibujado una distribución normal. Abajo, en el eje de las abscisas, ponemos nuestra variable aleatoria y la serie de resultados posibles, digamos entre menos 50 y 100. Y en el eje de las ordenadas ponemos cuál es su frecuencia relativa, que nos da una medida de la probabilidad de cada uno de los resultados de la variable aleatoria. En el ejemplo en particular, estamos utilizando la esperanza o mu o valor esperado igual a 20,5 y sigma, que es la desviación estándar, igual a 11,2. ¿Está bien? Es decir, la distribución normal en este caso se escribe como n paréntesis 20,5, 11,2 al cuadrado. Muy bien. Entonces, en el ejemplo tenemos esa distribución normal. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el valor esperado está en 20,5. Por acá está el 20,5. Nos dice que la desviación estándar es 11,2. Ya vamos a ver bien lo que es la desviación estándar. Pero lo importante de una distribución normal es que es simétrica respecto al valor esperado. Es decir, tanto a la derecha como a la izquierda tenemos el mismo comportamiento y además la misma probabilidad. Es decir, la probabilidad de que un evento esté antes del valor esperado es de un 50% y de que esté después de ese valor esperado también es de un 50%. Dicho de otra forma, la probabilidad para nuestro ejemplo de que x sea menor o igual que 20,5 es igual a 50%. Por ejemplo, 12,7, la probabilidad de que x sea igual a 12,7 va a estar dentro de ese intervalo. Podemos calcular directamente cuál es su probabilidad, pero ahora estamos calculando la del intervalo desde 0, desde el mínimo valor hasta 20,5. Por otro lado, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 20,5 también es igual a 50%. Y el comportamiento de su probabilidad es idéntico respecto a ese valor esperado. Segundo, podemos decir que la moda, mediana y valor esperado coinciden. Es decir, si nosotros tomamos la decisión de determinar cuál es el valor de la moda y la mediana en una distribución normal, me basta con conocer cuál es el valor del valor esperado, es decir, cuál es el valor del promedio o media, que en nuestro caso es 20,5. La moda y la mediana serían por tanto 20,5. Finalmente, la probabilidad de un intervalo se define como el área bajo la curva. Hagamos un dibujito de acá aparte para entender esto. Digamos que aquí tenemos una distribución normal y queremos determinar cuál es la probabilidad de que en este caso x vamos a poner igual a 30
la probabilidad que x sea menor o igual que 30 no es más que el área bajo la curva hasta llegar a 30. Es decir, si calculamos el área de esta curva, vamos a obtener la probabilidad de que x sea menor o igual que 30. ¿Está bien? La desviación estándar, por otro lado, el valor sigma, me entrega una medida de la dispersión de mis datos y me dicen cuán aguda es esta distribución normal. Si tengo el valor medio ahí, me va a indicar el punto donde se produce la inflexión. Si se fijan, a la izquierda de ese punto de inflexión, tengo que la función crece. Pero a la derecha de ese punto de inflexión, la función empieza a decrecer cada vez más. ¿Está bien? O crece cada vez más lentamente. Por lo tanto, a ese punto lo llamamos punto de inflexión, entre el que se produce el crecimiento acelerado y el crecimiento lento, hasta llegar a un máximo, que es donde se produce justamente la medida, después decrece, se produce otro punto de inflexión, etc. Esa distancia entre el valor medio y ese punto de inflexión se llama sigma y se calcula con las fórmulas que hemos determinado con anterioridad, el de la desviación estándar, que corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Muy bien, esto es solamente conceptual. Quiero que aprendan que la probabilidad de un intervalo corresponde al área bajo la curva de ese intervalo. Veamos un ejemplo. Sea x una variable aleatoria continua de distribución n mu sigma cuadrado. Determinar la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en el intervalo mu hasta mu más sigma, dado que p de mu menor o igual que x, o que mejor dicho, que la variable aleatoria sea mayor o igual que mu, es igual a 0.53, y la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que mu más sigma es igual a 0.71. Seguramente dicho de esa forma, sin rayar nada en la pizarra, no se entiende absolutamente nada, pero intentemos dibujar el gráfico como para ayudarnos, nada más que para eso, en verdad no lo necesitamos. Pero dibujemos acá una distribución normal, y discúlpenme que no me quede perfecta, ¿ya? Donde el valor mu está acá, el valor mu más sigma está por acá, y ¿qué más me faltaría? Nada más. Muy bien. A mí me están pidiendo, si observan acá, la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre mu y mu más sigma. Es decir, me están pidiendo que calcule el área bajo esta curva. Por supuesto, dado que no conocemos la parametrización de esta curva, es muy complicado de calcular su área. Pero sí sabemos otras cosas. Y voy a cambiar nuevamente el color. Denme un segundo. Sabemos que la probabilidad de que x sea mayor que mu es igual a 0,53. Vamos a rayar x mayor que mu. Los x mayor que mu están a la derecha de mu y corresponde al área de toda esta curva. Si se fijan, el área bajo esa curva considera ya el área que a mí me interesa, que es el área roja, pero además considera un cacho adicional. Por otro lado, me están diciendo, nuevamente voy a cambiar de color, que la probabilidad de que x sea menor que mu más sigma es 0,71. Los valores menores que mu más sigma están a la izquierda de mu más sigma. Así que pintamos toda esa área, que también considera a mi área, ¿cierto? Vamos a poner letras ahora. Vamos a asignar letras. Vamos a decir que esta área de acá es A1. Esta área central es A2 y el área de la derecha es A3. ¿Está bien? Y si sumamos ambas probabilidades, es decir, la probabilidad de mu menor o igual que x, más la probabilidad de x menor o igual que mu más sigma, eso equivale a sumar las áreas bajo esa curva, es decir, A2 más A3. Si se fijan, esa es el área que corresponde a esa probabilidad, A2 más A3. Y nosotros estamos buscando A2. ¿Por qué? Porque A2 es justamente la probabilidad de que x esté entre mu y mu más sigma. ¿Está bien? Eso es A2. Y vamos a sumarle, además, la probabilidad de que x esté bajo mu más sigma, que es igual a
A1 más A2. Y por supuesto, como conocemos sus valores, sabemos que esa suma es igual a 0,53 más 0,71. Dicho eso, podemos sumar A2 y A2, me queda... No, voy a hacer otra cosa. Fíjense bien que A3, A1 y A2 corresponde al área completa. Y si recordamos bien, el área completa bajo la curva vendría a ser la probabilidad de que suceda cualquier valor de la variable aleatoria. Por lo tanto, ese valor, esa probabilidad, tiene que ser igual a 1. Recuerden que la mayor probabilidad o la probabilidad del conjunto completo es siempre igual a 1. Y si sumamos 0,53 con 0,71 me queda, veamos, 1,24. Por lo tanto, A2, aquí me equivoqué de sigla, A2 es igual a 1,24 menos 1. Resultado final, 0,24. Lo que acabo de determinar entonces es la probabilidad de que x, mi variable aleatoria, se encuentre entre mu y mu más sigma. Supongamos que no entendieron bien. Recordemos que la probabilidad del conjunto del espacio muestral es 1. Y le puse ese signo al espacio muestral. El espacio muestral es, sus elementos corresponden a todos los resultados posibles. En el caso de una variable continua, corresponde a todo el conjunto de x de resultados posibles, a todo el dominio de mi función. Que en este caso, en el ejemplo que tenemos acá, está definida desde, digamos, menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Y hemos dibujado nuestro problema en función de áreas. Hemos dibujado todas las áreas posibles y llegamos a que el área sumada de estos dos datos que yo me entregué es igual a 2 más A3 más A1 más A2. Lo importante acá era notar que la suma de A1 con A2 y A3 correspondía exactamente al área de toda la función de probabilidad. Y si sumamos esas áreas, que equivale a sumar sus probabilidades, estamos diciendo que estamos determinando la probabilidad de todo el conjunto, de todo el espacio muestral, y por lo tanto tiene que valer 1. Por otro lado, la suma completa, considerando A2, con la probabilidad de A3, A1 y A2, que sabemos que ya me dio 1, esa suma me tiene que dar igual a 0,53 más 0,71, porque viene de sumar las probabilidades que conocemos de datos. Luego de esto es trivial despejar el valor del área a 2 que está asociado a la probabilidad que justamente estamos buscando. ¿Está bien? Problemas como estos sí encontrarán en la PSU. Y así hemos concluido esta extensa clase. Los invito a revisar los ejercicios 63 a 67 de la prueba modelo PSU de Matemáticas del año 2015 para el proceso de admisión del año 2016 y a seguir revisando la serie de clases que EduSport ha elaborado para ustedes. Por ahora me despido y espero que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Sigan visitando e invitando a sus amigos a venir a EduSport. Que estén muy bien. Hasta pronto.